Con más informaciones, 120 expositores, tanto nacionales como internacionales, serán parte de la nueva versión del Congreso del Futuro, el que se llevará a cabo entre el 13 y el 17 de enero. Avances en la ciencia, el combate al cambio climático, feminismo y la crisis social que estalló el pasado 18 de octubre serán solo algunos de los temas principales de este encuentro. Para conocer más sobre esta actividad, estamos con Amélie Kim Chiang, que es secretaria ejecutiva del Consejo del Futuro. ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida. Hola. Buenos días, Gonzalo. Sí, Amélie, preguntarte sobre las temáticas que va a tener el Congreso del Futuro de este año, que va a ser con menos días, con menos expositores en comparación a las versiones anteriores. Bueno, mira, sí, menos expositores internacionales, pero más expositores nacionales y en general un congreso bastante completo con más de 30 paneles de gente internacional y nacional y con temáticas bastante diversas, algunas que son las tradicionales que tenemos con ciencias duras, física, matemática, química, etc. Y también mucha ciencia social, por ejemplo, la antropología, la sociología, la psicología, distintas disciplinas representadas. Y a nivel de temáticas este año vamos a tener temáticas relacionadas mucho con la contingencia, con lo que ha pasado en Chile, por ejemplo, la crisis de la democracia, el feminismo, la desigualdad y otras temáticas que son hoy de interés para el país. Sí, generalmente este congreso se hacía en el salón del Congreso Nacional. Se ha cambiado por lo que hemos visto, el tema del estallido social, al sector de Pedro de Valdivia, claramente ahí en el Teatro Oriente. Acá la temática principal del Congreso Futuro es la divulgación científica, pero tal como tú lo decías, esta vez también se van a tocar otras temáticas que van también ayudando a la población a entender parte de lo que va ocurriendo. Exacto, efectivamente. Este año nos cambiamos al Teatro Oriente por temas operativos y logísticos, pero efectivamente la idea es que este programa esté muy relacionado con lo que ha pasado hoy en el país y que también podamos poner en perspectiva las discusiones que hoy se están dando en Chile con otras discusiones que se están dando a nivel mundial. Nosotros sabemos que algunas temáticas, por ejemplo, crisis de la democracia, posible, no sé, retorno o, digamos, crecimiento de los populismos, es una temática que hoy se está viendo no solo en Chile, sino también en otros países del mundo. Amélie, ¿qué es lo que se busca con este congreso? Mira, se busca generar la discusión, mantener un puente entre los distintos sectores de la sociedad, entre los distintos mundos con los cuales nosotros tradicionalmente hemos trabajado. Por ejemplo, el mundo político, el mundo académico, el mundo científico. Creemos que la búsqueda de soluciones se hace a través de la discusión y se hace a través de la interacción entre esos distintos mundos que no siempre conversan. Entonces, nuestra apuesta este año ha sido mantener este puente, fortalecerlo, ojalá, y generar esa discusión internacional, nacional, entre esos distintos mundos para realmente lograr poner distintos elementos en la mesa, distintas perspectivas y ojalá encontrar soluciones en conjunto, o al menos pensarlas en conjunto. Claro, aquí varios integrantes de esta comisión del Desafío Futuro han manifestado que este congreso es una buena instancia para volver a dialogar en nuestro país. Esa es la idea, que nosotros podamos tener ese diálogo constante, no solo en Santiago de Chile, sino también en las 8 otras regiones del país donde se va a hacer este congreso, donde los expositores y las expositoras van a tener la oportunidad de tener preguntas y respuestas y también de generar esa discusión no solo durante ese congreso, durante esta semana, sino que a lo largo del año también. Esa es la idea, esa es la apuesta. Claro, también lo decías tú también que va a estar acá en Santiago y también en otras regiones. ¿Cómo la gente va a poder seguir este congreso y cómo puede inscribirse para participar en él? Mira, las inscripciones hoy a esta altura están bastante completas, no obstante yo siempre recomiendo acercarse a las dependencias, en ese caso del Teatro Oriente en Providencia, porque la gente a veces se inscribe en distintos paneles, pero no asisten en todos, entonces siempre quedan cupos disponibles. Y además, por supuesto que invitamos a las personas a conectarse en nuestras redes sociales, en nuestra página web, en nuestros medios asociados, porque nosotros estamos transmitiendo en vivo y en directo este Congreso del Futuro. Además, en las distintas regiones tenemos 8 eventos presenciales y ahí las personas también se pueden inscribir y acercarse y poder asistir a las charlas en forma, digamos, presencial. Claro, acá en este congreso se va a tomar en cuenta todas las temáticas, la crisis social, el cambio climático, también el feminismo, y va a haber una escritora importante nigeriana que va a también estar exponiendo también sobre este tema.
Sí, Chimamanda Ngozi Adichie es una autora nigeriana que está generando muchas expectativas. Sabemos que ella va a ser la primera charla de este Congreso Futuro en una horita más o menos a las 10:30 y ella genera mucha expectativa. Muchas mujeres quieren acercarse al Congreso para poder asistir a su charla y sabemos que es una persona que nos puede dar y compartir una visión bastante inspiradora cómo tenemos que pensar como sociedad y de lo que en general es el tema del feminismo en una sociedad como la sociedad chilena. Claro, la gente que no puede estar ahí, tú lo decías, lo puede seguir a través del vía streaming y también es muy importante, sí. Van a haber también premios Nobel en este Congreso Futuro del 2020, premios Nobel de Física y también de Química. Sí, mira, cada año, o casi cada año tenemos premios Nobel presentes. Este año tenemos a 2 mujeres. Tenemos la premio Nobel Frances Arnold, que es premio Nobel de Química, y la premio Nobel de Física Donna Strickland. Ellas son 2 personas muy renombradas en sus respectivos ámbitos, pero también son personas que nos pueden compartir una visión mucho más allá de sus propias disciplinas. Por eso también invitamos a premios Nobel, porque son personas que por su destacada trayectoria tienen mucho para compartir como experiencia de vida y como experiencia como científicos y científicas. Claro, muchos de los que participan en este Congreso Futuro han manifestado que ir o participar de este Congreso sirve para mirar a Chile con otros ojos y entender también lo que está ocurriendo en nuestra sociedad. Exacto. Mira, nosotros tenemos científicos y científicas que vienen a Chile en general no entendiendo muy bien de qué se trata con este Congreso Futuro, que es un poquito extraño, ¿cierto? Porque se hace en Santiago, se hace en otras también regiones del país, se transmite vía streaming. Entonces, inicialmente no entienden muy bien, pero cuando llegan acá entienden perfectamente el propósito, porque el propósito justamente es generar un vínculo con la sociedad, pero también es poder generar discusiones con el mundo político y ojalá que los contenidos que se den en el Congreso Futuro tengan continuidad durante el año en Chile. Y los científicos y las científicas que participan en general quedan en contacto con nosotros y hemos visto la posibilidad de desarrollar colaboraciones muy interesantes con las universidades, por ejemplo, con las organizaciones, con las instituciones y esa es la característica y la ventaja del Congreso Futuro y en ese sentido las personas que vienen están muy contentas cuando se vuelven a su país porque han tenido la oportunidad de compartir con las personas y además de generar colaboraciones fructíferas. Claro, estas colaboraciones con la sociedad civil también para que vayan entendiendo algunas determinaciones y también algunos cambios que van ocurriendo también en Chile, ¿no? Exacto. Bueno, las personas que vienen, los internacionales, dicen claramente que no pretenden entregar una solución o una visión específica de lo que está pasando en el país, porque no todos tienen conocimiento en detalle de lo que está pasando, pero sí vienen a compartir elementos y generar conversaciones para tratar de poner las cosas en perspectiva y todos en conjunto lograr encontrar distintas salidas o distintas visiones de cómo se podría avanzar en esta situación de crisis. Claro, también lo que comentábamos, este Congreso Futuro van a ser menos días del 13 al 17 de enero, van a haber cerca de 80 expositores, 35 mujeres, 44 hombres, también ahí hay una equidad también de género respecto a los expositores que van a haber, tanto hombres como mujeres, es muy importante también tener en cuenta eso. Exactamente, la paridad para nosotros es muy importante. Nosotros apostamos desde hace varios años en tener un programa el más equilibrado posible. La participación de mujeres en este Congreso Futuro es clave. Nosotros vamos a tener mujeres internacionales, mujeres nacionales participando con mucha relevancia desde sus propias disciplinas, desde su propio relato. Y más allá de la programación como de equidad, digamos, también tenemos la participación de mujeres hablando de temas que interesan a ciertos grupos, por ejemplo, tema de feminismo, que es un tema que ya llevamos varios años poniendo en el programa y sabemos que tiene mucho éxito y mucha expectativa. Sí, respecto a lo que va a ocurrir también en regiones, en estas 8 regiones donde también va a estar paralelamente transcurriendo este Congreso Futuro, ahí se van a tomar temas más locales, ¿o no? Exacto, vamos a tener temas más locales porque las regiones cada año nos solicitan expositores que estén relacionados con sus distintas temáticas o distintas prioridades. Por ejemplo, cambio climático, temas de agua, temas de participación local también, ciudad del futuro, son distintas temáticas que se están tratando en las distintas regiones este año.
Claro, lo decíamos también tú, ya las inscripciones para participar están completamente agotadas, pero la gente lo puede seguir a través del streaming o en congresofuturo.cl, ¿no? Exacto, en nuestra página web, congresofuturo.cl, también en nuestras redes sociales, por ejemplo, vamos a transmitir vía Facebook y a través de nuestros medios asociados. Y como te decía, también uno puede tratar de acercarse, particularmente en las tardes, acercarse para tratar de conseguir una entrada porque a veces quedan disponibles para algunos paneles. Para los interesados, ¿hasta qué hora va a estar funcionando esto? ¿Hasta qué hora se va a dar? Bueno, el Congreso este año se va a desarrollar más o menos entre las 10 y las 6:30 de la tarde en Santiago y en las regiones son programas que van variando más o menos media jornada durante la mañana en general en las distintas regiones participantes. Amelie, ¿nunca estuvo en duda realizar este evento producto del estallido social, producto de lo que está ocurriendo en nuestro país? Nunca estuvo en duda, al menos desde nuestro equipo. Nosotros siempre quisimos mantener este evento. Sí, por supuesto que tuvimos que hacer ajustes, por supuesto que tuvimos que revisar las condiciones, el contenido del programa y hablar con cada expositor y expositora confirmada y confirmado para poder, digamos, saber si estarían disponibles en venir igual y también poder hacer un vínculo más directo entre lo que ellos plantean y lo que está pasando hoy en el país. Pero de las ganas de hacer este evento sí o sí siempre ha estado y nosotros creemos realmente que este evento aporta desde la idea de poder promover el diálogo, la conversación y promover la ciencia y el conocimiento como elementos importantes para abordar distintas soluciones a los distintos problemas. También de eso, dentro de ese mismo punto, también se va a hablar de la inteligencia artificial, de lo que también esto puede aportar al desarrollo de nuestro país, que en esta materia también estamos bien atrasados, ¿no? Exacto, a la inteligencia artificial es un tema que parece bastante lejano, ¿cierto? Pero en realidad es un tema que hoy es parte de nuestra vida, realmente, nuestra vida cotidiana. Y en general, todos los contenidos del programa de Congreso Futuro justamente son contenidos que pueden a veces parecer un poquito abstractos, un poquito lejanos, desde a veces ciencia que a uno le cuesta entender lo que está haciendo el investigador, pero en realidad lo que nos damos cuenta es que estos mismos contenidos están muy cercanos a nuestras vidas cotidianas y eso es lo que tratamos de promover también en el Congreso Futuro. Que lo estamos utilizando muchas veces sin darnos cuenta, con las mismas aplicaciones Exacto. de teléfono. Exacto. Por ejemplo, bueno, la inteligencia artificial, todas las redes sociales, todo el mundo digital en general es una real revolución y sabemos que tiene impactos muy fuertes en nuestras vidas y eso es algo que queremos, digamos, conversar. También el uso de las fake news, como se llaman, ¿cierto? El uso de la información en las redes sociales, el impacto de la tecnología en general en nuestras vidas, en el ámbito de la medicina, en el ámbito de distintos ámbitos de nuestra vida en general. Todo eso son temas que queremos que las personas entiendan que son claves para entender nuestro futuro. Y asimismo, por ejemplo, el cambio climático, que suena como una discusión un poquito lejana y global, pero en realidad está muy relacionado con nuestro día a día. Claro, en ese sentido, mejorar, por ejemplo, los procesos productivos, tecnológicos, de riego también, por ejemplo, en nuestro país, donde se hemos visto afectados por una intensa sequía por más de 10 años, y esto también es muy importante entender, ¿no? Exacto, la crisis del agua es un tema, la escasez hídrica en general, y también, bueno, el cambio climático está relacionado con temáticas, por ejemplo, la desigualdad o temas de género. El cambio climático tiene muchos impactos y muchas aristas y lo que queremos es invitar a distintos expositores y expositoras a plantearnos distintas perspectivas sobre este gran tema. Por ejemplo, vamos a tener a la expresidenta de Irlanda, Mary Robinson, que hoy es una voz muy reconocida en temas de justicia climática. Vamos a tener también una persona especializada en ciencias antárticas que nos va a explicar por qué la Antártica es tan clave para, no solo para el país, sino que para el mundo a nivel de regulación. Vamos a tener una exploradora de océanos también que nos va a hablar de la importancia de los océanos para también la regulación del planeta y para distintos aspectos que tienen que ver con cambio climático. Entonces, en general, son temas muy variados, pero que, digamos, están todos relacionados con la evolución de nuestra vida y lo que se viene en nuestro futuro cercano. Ok, Amelie Kim Jan, secretaria ejecutiva del Consejo del Futuro, muchas gracias por estar conversando acá en la mañana informativa, este Congreso Futuro 2020 que se va a desarrollar desde el día 13 de enero hasta el 17 de este mismo mes. Que tengas una buena jornada. Gracias.